Cuando estoy sin ti, todo está mejor, aunque a veces... Mi vínculo con la música empezó cuando era chiquitito. Siempre me gustó más recibir de regalo algún instrumento musical, algún juguete musical, mucho más que carritos o pelotas o pistolas. Y conforme fui creciendo en el colegio, empecé a tomar un poquito más en serio esos instrumentos de juguete. Tuve mi primer teclado. De hecho, el primer teclado que me compré, lo compré en lugar de un Nintendo 64 en ese tiempo. Tenía plata ahorrada y era me compro esto otro, y al final el teclado ganó. Yo quería tocar piano, pero era un poco complicado que mis papás me compraran un piano. Siempre se los pedí, pero nunca llegó. Y había una guitarra en la casa porque mi papá tocaba guitarra. Y de hecho ha sido una de mis influencias más importantes. Mientras estaba en el colegio, como en tercero de secundaria, ya tocaba un poco de guitarra, pero muy por mi cuenta, muy de forma como empírica. Me pareció que quizás lo que me faltaba era tomar clases de armonía y de teoría musical, solo porque no sabía qué cosa era y tal vez eso era lo que yo necesitaba. Entonces entré a una academia y estudié eso como 10 meses, aprendí un montón de cosas que en ese momento me parecieron increíbles, súper complicadas, y dije algún día seguramente dominaré o al menos aprenderé a usar esto. Y empecé a tener mis primeras bandas en el cole, tocando en juegos florales, haciendo covers. Estuve, me acuerdo, en un concurso interescolar en la Universidad de Lima, tocando así ante un montón de personas, y fue emocionantísimo en ese momento. Luego, terminando el colegio, ya en la universidad, tuve la oportunidad de audicionar para la banda de Rafo de la Cuba, que era alguien a quien yo admiraba un montón en ese momento. Era súper fan de su grupo Presidente Morsa. Y luego de eso estuve tocando con Rafo como 3 años. Paralelamente tuve una banda de reggae, fusión con jazz, con dub, que se llamaba Los Jedis. Luego ahí estuvieron como amigos con los que he aprendido un montón, con quienes he tocado muchas otras cosas en otros proyectos también, como Andrei Marambio o Lorenzo Susti o Mijail Mitrovic también. Y después de Los Jedis estuve tocando en otro grupo con Mauro Novoa que se llamaba Do Bemol. Fue un cuarteto por un tiempo, luego fue un sexteto, hacíamos música brasileña y también duró unos cuantos años. Después del 2013 existió una banda de Deep House fusión que se llamó Imperio, y justo después de eso se desarmó un poco Imperio. Me retiré también un poco a la fuerza de Do Bemol porque quería dedicarme un poco más a ver mis cosas, a un proyecto más personal, y ese fue el inicio de Mal Novio. Eso sucedió como en el 2014 y empecé a escribir canciones en mi cuarto, encerrado, sin mostrarlas a nadie, como explorando a ver qué cosas que salía de adentro, ¿no? Qué cosa aparecía sin tener a otros compañeros aportando, sin tener a otros tomando decisiones. Y con el tiempo empezaron a aparecer algunas de las canciones que ya estoy tocando ahora, tantos años después, pero como que las he guardado y me gusta compartirlas hasta ahora. Mi proceso varía todo el tiempo. Hay algunas canciones que nacieron de experimentos creativos, como despertarme temprano y escribir lo que saliera de mi cabeza los primeros 10 minutos. Así, en cuanto abría los ojos, escribía una hoja de Word todo lo que se me ocurría y guardaba ese material, y meses después lo revisaba y rescataba algunas cosas. Me sorprendía haber escrito algunas cosas bien bonitas y algunas cosas horribles, y rescataba lo menos horrible para usarlo para hacer canciones luego. Después también he tenido tiempos en los que partía de armonías, de secuencias de acordes que me llamaban la atención, que ya tenía mapeadas de alguna forma,
Y últimamente lo que estoy tratando de hacer es componer sin instrumento, sino partir un poco de las ideas, partir un poco de algún verso o alguna frase que me llame la atención y trato de desarrollarla musicalmente sin ayuda de instrumentos. Eso de hecho me da muchísimo más libertad y me permite sobre todo hacerlo en cualquier lugar, ¿no? Si estoy en el micro, si estoy en la calle, si estoy almorzando, en cualquier lugar. Entonces creo que también ha sido una forma de adaptarme a estos tiempos en los que tengo más cosas que hacer y me cuesta más encontrar un hueco en el que pueda sentarme con la guitarra y respirar y decir ok, vamos a hacer una canción, sino que ahora sobre la marcha, en el momento que pueda, por ahí aparece el impulso de rescatar algún verso y empiezo a construir sobre eso. El 2007, o no, antes, el 2005, trabajé cuando estaba en el colegio todavía musicalizando una obra de teatro de alumnos. Y grabé la música conectando mi pedalera y mi guitarra a la parte de atrás, al lightning de un CPU súper antiguo. Me acuerdo que tenía el anillo celeste, era como el verde para los audífonos, el rosado para el micrófono y el celeste era una entrada de línea. Y ahí fue que empecé a grabar las primeras cosas en toda mi vida. No salieron nada mal, podía usar esa música para una obra de teatro. Y después de eso, saliendo del colegio, cuando empecé a tocar con Rafo tenía como un estudio muy casero en su casa y grababa así todas sus canciones, y ahí fue que me encantó ese lado. Entonces estaba siempre zapeando, viendo cómo es que funcionaban los equipos, cómo funcionaba un preamplificador, qué cosa era un micrófono de condensador, qué cosa era un micrófono dinámico. Entonces, a partir de eso, me quedaron las ganas de yo mismo también aprender a hacerlo, y con el tiempo fui consiguiendo algunos equipos y tratando de aprender por mi cuenta, hasta que creo que fue el 2010 que grabamos el disco de los Jedis en Mundano Records. No sé si sigue Mundano Records, pero ese fue el primer acercamiento profesional a una grabación de un disco. Lo grabamos, me acuerdo, por separado. Cada quien tenía un día que ir o 2 días para grabar sus partes, y Saito, que fue el chino Saito, el que mezcló y creo que masterizó. Yo en esos tiempos no me encargaba de las partes administrativas y nada de eso, así que no estoy seguro quién se encargó de las cosas. Pero esa fue, creo, la primera vez que fui como músico a grabar a un estudio y me encantó. Después, alguna vez tuve que ir para grabar unas guitarras para la canción inicial de El Santo Convento, este programa de Pataclown, que la música siempre la ha hecho Iván Abanto, que la rompe. Y también fue ir a otro estudio y grabar por primera vez en un ambiente totalmente ajeno a mí, ¿no? Yo tenía que ir a cubrir la parte de guitarra que habían dispuesto, ¿no? Luego, después grabamos el disco de Imperio en el estudio de Rodrigo Sarmiento, que se llama La Botica, el estudio, y ahí grabamos de una manera más... O sea, no tuvimos que contratar a nadie, y ya teníamos un poquito de experiencia, y entre los tres, que éramos Mijail, Rodrigo y yo, grabamos y mezclamos un poco nosotros, mezcló Mijail, y eso creo que sí fue masterizado en algún otro lado. Tampoco me encargaba yo de estas cosas. Entonces recién ahora con Mal Novio grabamos en el estudio de Alejandro Rivas y fue increíble. Por primera vez me sentí, creo, un poco como en mi casa. Me sentí como si lo estuviera haciendo yo, solo que teníamos a disposición unos equipos increíbles, un cuarto increíble. El estudio es bravazo. Y creo que con el tiempo, durante la preproducción, fuimos ganando un poco de confianza trabajando juntos y digamos compartiendo ideas. Entonces el momento de grabación que se dio las 2 primeras sesiones con Rafo en el bajo y con Lucas Susti
en la batería. Grabamos guitarra acústica, bajo y batería a la vez, sin metrónomo, sin nada de eso. Entonces esos 2 días fueron increíbles. Yo la pasé mejor creo que nunca, o mejor que en muchísimos años, ¿no? Y creo que así debe disfrutarse un proceso de grabación, ¿no? Debe ser súper orgánico y con los 3 en el mismo espacio. Creo que además ese ha sido uno de los detalles que le da algo especial a este proyecto, ¿no? Porque no estamos dependiendo necesariamente de una computadora y de las posibilidades de edición que una computadora te ofrece, sino que registró realmente un momento y una interacción y un compartir que hace único ese proceso, no sé. Creo que en los últimos años, o en los últimos 10 o 15 años, ha habido de hecho una evolución en la industria musical peruana o limeña, que es a lo que he tenido más acceso tangible, y creo que la aparición de universidades de música de hecho ha influido. Hay muchísimos más músicos, eso hace que haya mucho más competencia, y eso creo que ha ayudado a que el nivel de performance que pueda tener la gente, tanto en vivo como en los estudios, ha mejorado muchísimo. Por otro lado, todavía siguen la gente o el medio en los que los músicos tenemos que tocar, creyendo que quizá no hay que pagarles tanto, creyendo que mejor ven y hazlo gratis para exponer tu producto y que la gente te escuche, pero nosotros no vamos a pagarte un centavo por hacerlo, ¿no? Que eso es una mentalidad que todavía no termina de cambiar, y por más que hayan algunas, por ahí aparecen algunos lugares que están valorando un poco más el trabajo, queda muchísimo por hacer, y hay que seguir sembrando un poco de conciencia para que haya lugar para todos, ¿no? Si no, los que pudieron entrar al inicio se han quedado ahí y están ahí hace muchísimo tiempo, y los nuevos estamos un poco esperando en la fila, ¿no? Ojalá algún día abran las puertas y podamos entrar todos por el mismo sitio. Me encuentran en Instagram como Malnovio, igual que en Facebook. Estoy en Twitter como Malnovio Música, en Spotify como Malnovio, en Apple Music Malnovio, y en Deezer y en todas las demás. Así me encuentran. Muchas gracias a Microclips por la invitación, y felicitaciones por esta iniciativa que debería esparcirse por todos lados para ayudarnos entre todos. Gracias. Los que traes van a alcanzar para levantar, y cuando lleguemos a casa se va